Bienvenidos a Electrónica Analógica. Vamos a ver, continuando con los diodos, aplicaciones de los diodos. Aquí vamos a utilizar un diodo Zener. El símbolo del diodo Zener es este que está aquí. El diodo Zener, al igual que el diodo común, tiene un ánodo y un cátodo, pero fíjense cómo tiene esta forma diferente. Esto es para diferenciarlo del diodo común. Tiene el ánodo y el cátodo, al igual que el otro. Sin embargo, su mayor aplicación es en polarización inversa, no en polarización directa como el diodo normal, como lo hemos visto hasta hoy. Este diodo, su característica principal es que, si ven, esta es una gráfica ideal. Voy a poner gráfica ideal. Esta gráfica nos muestra el comportamiento del diodo Zener. Cuando está polarizado directamente, y polarización directa, se comporta como un diodo normal. O sea, hace que el voltaje del diodo es aquí, pues aproximadamente, vamos a decirlo así, 0.7 volts. Sin embargo, en polarización inversa, que sería esta, inversa, el diodo tiene otro comportamiento y se comporta como un regulador. Si ustedes se fijan, aquí la variación del voltaje es ideal, recuerden, no se mueve, el voltaje no varía, sin embargo la corriente, esta es la corriente, este es el voltaje. Cuando está polarizado inversamente el voltaje no varía y la corriente sí, aquí la corriente está variando. ¿Eso qué es lo que hace? Comportarse como un regulador. Para variaciones de voltaje, él varía la corriente para mantenerlo estable. Entonces, este diodo Zener es muy utilizado para regular. Nos permite regular un voltaje, lo vamos a usar como regulador. Una de las aplicaciones que tiene es como regulador en circuitos pequeños donde no se requiere ni que tengamos una amplia regulación, más bien regulación no, sino una eficiencia muy alta. Podemos utilizar un diodo Zener, nos va a servir muy bien, es barato, funciona bien para pequeñas corrientes y podemos utilizarlo, y de hecho es muy utilizado en algunos circuitos, ¿no? Y por esa razón, pues tenemos que verlo y entenderlo. Voy a dividir esta clase o este video en 3 videos. Voy a hacer 3 problemas diferentes o 3 aplicaciones del diodo diferentes para después irnos a acabar con la última, que es la más empleada o la que nos vamos a encontrar cuando vayamos a hacer un diseño. Nos vamos a encontrar la última, el tercer video, pero ahora lo quiero ver en 3 videos separados para poder dedicarle tiempo a cada uno de ellos y no hacerlos a la carrera, porque sí me interesa que entiendan bien cómo funciona el diodo Zener, porque es esencial, es básico, lo necesitamos en proyectos más adelante. Entonces quiero yo que sí se entienda bien cómo usarse, porque no solamente como regulador, sino también como recortador de señales lo podemos utilizar. Entonces hay que entender bien esa parte. Inclusive lo vamos a usar para protección, o cuando veamos los diodos TBS vamos a ver que es algo muy similar y quiero que entendamos bien eso. Por esa razón lo voy a dividir en 3 secciones. Ok, entonces, como les comentaba ahorita, esta es la gráfica en polarización inversa. Aquí el voltaje del diodo, pues es el voltaje Zener. Y se mantiene constante. Obviamente tiene un rango de operación, no puede exceder algo conocido como potencia del Zener máxima. No se puede exceder este valor porque se nos quema el diodo. Entonces, esto tenemos que conocerlo para limitar al diodo. Cuando queremos hacer un regulador con el diodo y queremos más potencia, pues después lo combinamos con un transistor. Más adelante vamos a ver los transistores. Cuando veamos los transistores, voy a volver con el diodo Zener, voy a volver con los diodos rectificadores, con la fuente. Vamos a hacer una fuente regulada de la fuente que ya hicimos. Vamos a utilizar el diodo Zener para hacerla regulada, obviamente a muy baja capacidad de corriente, pero después cuando veamos los transistores, vamos a poner un transistor junto con el Zener para tener mayor capacidad de corriente. Vamos a ver cómo lo logramos hacer. Y obviamente pues después en los reguladores y en todo lo demás donde viene traen algunos Zener integrado, y pues ya vamos a entender cómo funciona y vamos a saber qué está haciendo el Zener allí en esos circuitos. Muy bien,
Entonces, yéndome aquí a lo básico, esto es lo que quiero que se entienda de él. Recuerden toda la información de cómo trabaja la historia, las matemáticas detrás de, la física detrás de, está en los libros. En el libro de Boyle que les recomendé, pueden ir a verlo ahí lo pueden leer. De otra forma, puedo hacer un video extenso explicando todo eso, pero yo creo que tiene más, para ustedes, mayor valor verlo en un libro muy bien detallado. Ok, voy a hacer entonces la primera parte de la aplicación del diodo, que va a ser carga fija y voltaje de entrada fijo. Esa va a ser la primera condición. Una condición no muy real, no muy común, pero sin embargo para cuestiones de análisis tenemos que verlo de esa forma. Vamos a hacer el dibujo para esto. Entonces tenemos una fuente de directa de un valor fijo. El diodo Zener debe acompañarse siempre de una resistencia limitadora para limitar la corriente que fluye a través de él, porque si yo lo conecto en polarización inversa, directo a la fuente, la corriente que fluiría a través del Zener es muy alto y lo va a dañar. Entonces siempre tenemos una resistencia en serie con el diodo que lo va a limitar. Después tendríamos aquí las terminales y aquí iría la carga, nuestra resistencia de carga, lo que vayamos a regular o a quien le vayamos a regular el voltaje. En este caso, esta es fija y esta fuente también es fija. Este diodo Zener normalmente me van a especificar el voltaje Zener y la potencia del Zener máxima. Normalmente me especifican estos valores para cuando yo voy a trabajar con él. Para fines del análisis, pues ahorita no necesito valores, pero quiero que sepan que eso es lo que se necesita. ¿Cómo analizamos el circuito? Pues bueno, para poder analizar este circuito, vamos a utilizar el teorema para encontrar el voltaje en una resistencia, que es el divisor de tensión. Entonces, con divisor de tensión vamos a encontrar el voltaje aquí, que obviamente es el voltaje en la resistencia, es el voltaje aquí en el diodo Zener. Si ustedes se fijan, el voltaje que hay aquí, el voltaje que va a existir aquí, el voltaje en la carga es igual al voltaje del Zener. Ahí lo pueden ver claramente. Entonces, con el divisor de tensión, yo puedo encontrar el voltaje Zener, que es el mismo que el voltaje en la carga. Entonces, el voltaje en el Zener, ¿a cuánto es igual? Pues el voltaje en el Zener va a ser la resistencia donde lo quiero, que es la resistencia que está en la carga, entre la resistencia, o entre la suma de la resistencia, ¿no? La resistencia en serie con la resistencia en la carga. Aquí estoy considerando, si ustedes ven, no hay ningún efecto del Zener sobre este circuito. Es como si no estuviera el Zener, pero obviamente cuando no está el Zener aquí, el voltaje en la carga, aún así va a ser el voltaje del Zener. Porque cuando este voltaje aumente, este Zener va a modificar su resistencia interna, va a variar su corriente, de forma que el voltaje se mantenga aquí y siga siendo el voltaje Zener. Entonces, para iniciar los análisis, siempre partimos de que el voltaje Zener es la resistencia de la carga entre la suma de las resistencias por el voltaje de alimentación. ¿Sí? Así encontramos el voltaje Zener. ¿Para qué me sirve esto? Pues obviamente para lo que me sirve o lo que yo estoy buscando es calcular esta resistencia. Conozco la resistencia de la carga, conozco el voltaje y quiero calcular la resistencia que va a haber aquí para que yo pueda regular el voltaje en esa carga. Obviamente aquí, como el voltaje es fijo y la resistencia es fija, el problema se ve muy sencillo, o no se ve mucha gracia, pero sin embargo,
en los análisis o vamos a hacer un problema para poner este voltaje de forma que el voltaje Z, cuando yo lo analice por divisor de tensión, sea mayor que el voltaje del Zener, para que entonces se me desequilibre este circuito. Pero para poder calcular la resistencia que vamos a utilizar aquí, pues vamos a utilizar el voltaje Zener porque ese no va a variar, el voltaje en la carga no va a variar, pero eso me va a permitir con esta ecuación poder entender cómo sacar los cálculos de esta resistencia, y eso es lo que yo quiero entender, cómo se comporta el Zener. Esta fórmula es muy importante saberla, más adelante la vamos a ocupar en los otros problemas. Ok, ¿qué más tengo que saber de este circuito? Pues obviamente tengo que saber que aquí va a haber una corriente en la carga, aquí va a haber una corriente que viene de la fuente y aquí va a haber una corriente que pasa por el Zener. Obviamente, cuando el Zener no está funcionando, no hay corriente que fluya a través de él. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando este voltaje no es lo suficientemente grande para hacer que el Zener entre en funcionamiento, pues no va a haber corriente a través de él. Cuando este voltaje sea lo suficientemente grande para que este Zener entre en funcionamiento y pueda regular el voltaje, entonces va a haber una corriente que fluye aquí, que es la corriente del Zener. Esto me permite calcular estas corrientes, ¿no? Entonces, la corriente del Zener, o la corriente aquí, pueden verla, por la ley de Kirchhoff de la suma de corrientes en un nodo, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso, entra la corriente de la fuente aquí, sale la corriente del Zener y sale la corriente de la carga. Y de esta forma, yo puedo encontrar el valor de la corriente Zener y también de esta corriente. Conozco la corriente de la carga porque es fija. La corriente de la carga, ¿cómo se encuentra? Pues la corriente de la carga la encuentro como el voltaje en la carga, y en este caso sería el voltaje Zener, entre la carga. Así encuentro la corriente de la carga. ¿Cómo encontramos esta corriente? La corriente I, la corriente que pasa por aquí. Pues la corriente I la encuentro como el voltaje que hay en esta resistencia, entre esta resistencia. ¿Qué voltaje hay aquí? Hay este voltaje menos este voltaje. Sería el voltaje de entrada menos el voltaje del Zener entre RS. Así encuentro esta corriente que pasa a través de ella. Y obviamente, pues despejando de aquí y Z, encuentro cuánto vale con esta fórmula y con esta fórmula. Ok. Volveré para las ecuaciones después porque si ustedes escuchan se nos viene un aguacero. Bye. Bueno, pues ya se bajó la lluvia. Voy a continuar con el video. Aproveché para borrar lo anterior y de una vez dibujarles un problema. Este es un problema típico del libro. Y vamos a hacer el ejercicio con él para ir entendiendo cómo vamos a encontrar los valores. Aquí, si se fijan, este es un problema que nos dice, encuentre el voltaje en la carga, el voltaje en RS, la corriente del Zener y la potencia del Zener. Es en el inciso A. En el inciso B nos dicen sustituya RL por una resistencia de 3 kilo ohms. En este circuito, como pueden ver ustedes aquí, nos están dando un voltaje de entrada de 16 volts fijo. Nos están diciendo cuánto voltaje es el Zener, nos dicen que es un Zener de 10 volts y nos especifican la potencia máxima del Zener, que son de 30 miliwatts. También nos están dando una resistencia de carga de 1.2 kilo ohms. En este circuito lo primero que yo tengo que hacer es verificar si el Zener está trabajando o no. Para que el Zener esté trabajando, yo tengo que hacer un análisis sin que esté el Zener, o sea, voy a quitar el Zener y por divisor de tensión voy a encontrar el voltaje en la carga. Si el voltaje en la carga es mayor que el voltaje en el Zener, entonces el Zener estará trabajando o estará en conducción. Si ese cálculo me da menor
que el voltaje del Zener, entonces el Zener ni siquiera estará trabajando, es como si fuera un circuito abierto. Primero analizo eso, antes de encontrar todo lo demás, porque si el Zener no está funcionando, pues entonces la potencia del Zener es cero, la corriente en el Zener es cero, y puedo encontrar estos valores fácilmente, que es lo primero que voy a hacer ahorita. Vamos a encontrar por divisor de tensión el voltaje en la carga, el voltaje en RL, que es el voltaje en L, que ya habíamos dicho que es la resistencia donde la quiero, que es la resistencia de la carga, entre la suma de las resistencias por el voltaje de entrada. En este caso, nos va a dar que la resistencia de la carga son 1.2 kilo ohms entre RS, que no se las puse aquí, pero es de 1 kilo ohm. Ahora lo pongo en otro color. 1 kilo ohm. Entonces tenemos 1 kilo ohm más 1.2 kilo ohms. Todo esto multiplicado por 16 volts. A ver, Igor, ayúdame por favor a calcular. Es 1.2 entre 2.2 y eso multiplicado por 16. 8.72. Esto me da 8.72 volts. Si ustedes ven aquí, 8.72 es menor que el voltaje del Zener, por lo tanto, el Zener no está funcionando. Ni siquiera está haciendo nada aquí. Esto es un circuito abierto. El diodo Zener no existe. Ok, pero aún así, pues voy a encontrar el voltaje en RS. El voltaje RS es el voltaje que hay en esta resistencia, que sería el voltaje que está aquí, el voltaje de la entrada menos el voltaje que está aquí, que es el voltaje en la carga, entre el valor de la resistencia. O si lo quieren ver ustedes también, pues podría ser RS entre RS más RL por V, que sería por el divisor de voltaje. Pero vamos a hacerlo aquí, como dijimos en la fórmula anterior, V menos el voltaje en la carga entre RS. Y esto nos da a V que vale, perdón, estoy yo encontrando la corriente en RS y me están pidiendo el voltaje en RS. Nada más es la resta de estos dos voltajes. El voltaje en la entrada menos el voltaje en la carga, que sería 16 volts menos 8.72 volts. Y esto nos da un total de 7.28 volts. Para que la suma, pues obviamente nos dé 16 volts. Si hiciéramos aquí también la operación. A ver, Igor, ayúdame con esta operación así rápido. Vamos a hacerlo por divisor de tensión. Vamos a hacer el voltaje donde la quiero, que es 1, entre la suma, que sería 2.2. 1 entre 2.2. Por 16. 7.27. Aquí está mi 7.28. Supongo que las decimales que me faltaron. Ok. Así lo podemos encontrar. Y la corriente en el Zener, pues como está sin trabajar, es igual a 0. Y la potencia en el Zener, como está sin trabajar, es 0. Y así hacemos el problema en el inciso A. Ahora me dice, bueno, vamos a cambiar esta resistencia RL por una resistencia de 3 kilo ohms. Ahora va a ser de 3 kilo ohms. Y vamos a hacer la misma operación. Vamos a encontrar los valores que están aquí. Pero ahora, para RL de 3, esta va a cambiar este valor. Y este resultado obviamente va a cambiar. Vamos a ver. Según esta ecuación, aquí son 3 kilo ohms entre la suma
Vamos a ver cuánto nos da. A ver, Igor. Es 3 entre 4 por 16. Debe dar 12. 12 volts. Como pueden ver, 12 volts es mayor que el voltaje del Zener. Por lo tanto, este Zener se va a activar porque este voltaje de aquí sobrepasa el voltaje del Zener y él lo va a regular. Entonces, como esto nos dio 12 volts, el voltaje en la carga va a ser igual al voltaje del Zener y va a ser igual a 10 volts. Ahora el voltaje en la carga son 10 volts. Y con eso ya resolví la primera parte del problema. Ahora me piden el voltaje en RS. El voltaje en RS es igual al voltaje en la entrada menos el voltaje en la carga, que es en este caso el voltaje del Zener. Y esto me va a dar igual voltaje en la entrada, que son 16 volts, menos el voltaje del Zener, que son 10 volts. Y esto me da 6 volts. Y ya encontré el voltaje en RS. Bueno, yo ahorita estoy viendo que no se alcanza a apreciar el voltaje. Voy a hacerlo otra vez, pero de este lado. Aquí tengo voltaje en RS. Es igual a 16 volts menos 10 volts. Y el voltaje en RS entonces nos da 6 volts. Y aquí ya tenemos nuestro voltaje. ¿Ok? Ahora vamos a encontrar la corriente en el Zener. Permítanme borrar aquí para que salga ahora la corriente en el Zener. La corriente en el Zener, despejando la fórmula que vimos anteriormente, la corriente en el Zener va a quedar definida como la corriente de entrada menos la corriente en la carga. Sí, porque acuérdense que la I es igual a IZ más IL. Si despejo IZ me queda I menos IL, que están aquí. Sustituyendo las fórmulas aquí que ya tenemos, esto nos va a quedar que la I es el voltaje en RS, que su B, que ya lo conocemos, el voltaje en RS, entre RS menos el voltaje, la corriente en IL, que es el voltaje en RL, que en este caso es el voltaje Zener, entre RL. ¿Ok? Sustituyendo los valores, el voltaje en RS son 6 volts, entre RS, que vale 1 kilo ohm, menos el voltaje Zener, que son 10 volts, entre RL, que vale 3 kilo ohms. Esto nos da, ¿cuánto es 6 entre 1 kilo? Pues obviamente 0.6 miliamperes, menos, ¿cuánto da 10 entre 3000? Igor. 0.0033. ¿Otra vez? 0.0033. 3.3 miliamperes. Aquí me equivoqué, no son 0.6 miliamperes, son 600 miliamperes. ¿Ok? Muy bien. Entonces la corriente Zener va a ser igual. Vamos a sustituir 600 miliamperes menos. ¿Estás seguro, Igor, que da 3.3? 10 entre 3000. Sí. 0.0033. Y luego 3 infinitamente. ¿Y 6 entre 1000? 6 entre 1000. 0.006. .006. 6 entre 1000. Da 6 miliamperes. 0.006. 6 miliamperes. No sé hacer operaciones. 6 miliamperes, no 600 miliamperes. 6 miliamperes.
Ok, 6 miliamperes menos 3.3 miliamperes. Pues obviamente son 2.7 miliamperes, ¿no? 2.7 miliamperes. 6 miliamperes menos 3.3 miliamperes. 2.7 miliamperes. Ok. Aquí tenemos la corriente en el Zener. Y la potencia en el Zener. La potencia del Zener se calcula como la corriente del Zener, que está consumiendo en ese instante, por el voltaje del Zener. O el voltaje del Zener por la corriente del Zener, como lo quieran ver. Serían 2.7 miliamperes por 10 volts. Esto nos da 27 miliwatts. Ok. Entonces nos da 27 miliwatts. Okay. Y esta potencia es menor que la potencia del voltaje Zener, por lo tanto, este Zener no le va a pasar nada, va a poder trabajar muy bien con esa carga y con ese voltaje de entrada. Así solucionamos el primer problema que estamos haciendo hoy, que es el diodo Zener con voltaje de entrada fijo, carga fija. En el siguiente video voy a hacer dos más, uno con voltaje de entrada variable y carga fija, otro con carga variable y voltaje de entrada fijo. Y ya por último, pues vamos a ver uno que tenga los dos variables para hacerla más de emoción. Ok, entonces los veo en la siguiente video.